Tú multiplicaste las edades de los 4 comandantes que quedan vivos. Dígame. ¿Ahorita? Eso es lo que te iba a decir. Sí, claro, empecemos. El más joven es Raúl, 91. Después viene el 95, 94, 95. Silencio. Son 5 años. Tú sabes que de la revolución de 59 eran ellos, y aquí con de huevo. 99 años. Wow. 99 años va a cumplir ahora en junio. Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros seguidores a la conferencia Dictadura Electoralista en Cuba. Estamos en las vísperas del receso de Semana Santa y esperamos que este sea uno de los eventos que mayor aportes haga a nuestra continua reflexión sobre la situación de la democracia en América Latina. Hoy trataremos un tema que tiene ribetes de prehistoria. Se trata de las elecciones parlamentarias en Cuba, recientemente celebradas el 26 de marzo. Dentro del ordenamiento legal de Cuba, este proceso tiene gravitación sobre la selección del jefe del Estado, ya que es el Congreso quien elige a este funcionario. Para el Inter-American Institute for Democracy, el tema forma parte de nuestra permanente preocupación por el destino de la democracia en las Américas. Mi nombre es Beatriz Rangel y soy miembro de la directiva del Inter-American Institute for Democracy, encargada de las relaciones internacionales. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y del desarrollo institucional en las Américas. El tema que hoy nos convoca, como dije, tiene ribetes prehistóricos porque se trata de la supervivencia de un sistema diseñado en 1922 por la entonces y hoy extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para elegir su liderazgo. Las elecciones en la Unión Soviética se celebraban cada 4 años para que los ciudadanos fueran al colegio electoral y votaran por un solo candidato. Estos candidatos que iban a ser elegidos por 4 años habían sido aprobados previamente por el Partido Comunista y eran la única opción en la boleta. El régimen iniciado por Fidel Castro en 1960 simplemente copió al calco el sistema soviético. En Cuba hubo ahora, en marzo, 470 candidatos que se postularon para 470 escaños, sin rivales de la oposición y sin campaña. Los candidatos al Parlamento cubano son miembros del Partido Comunista, el único partido legal en la isla. Dado que el gobierno no tolera la disidencia y todos los ojos estuvieron puestos entonces en los niveles de abstención, que por primera vez en la historia de Cuba oficialmente alcanzaron el 35%. Este porcentaje refleja el creciente descontento de la población con el régimen y está sujeto a severas observaciones de parte de organizaciones no gubernamentales que siguieron el proceso y que afirman que el porcentaje de abstención realmente rozó el 50%. Para analizar las repercusiones de este suceso, hemos convocado a un acreditadísimo grupo de expertos que analizarán desde los diversos ángulos y repercusiones de este suceso. Cubriremos el siguiente programa. Habrá una introducción de nuestro presidente Tomás Regalado. Tendremos una intervención central de parte de Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, sobre el tema de dictadura electoralista. Y tendremos como expositores a Javier Larrondo, a Darcy Borrero, a Iván García Quintero, a Orlando Gutiérrez y a Manuel Cuesta Mulúa. Habrá unas conclusiones a cargo de Ileana Labastida, quien es la directora del diario Las Américas. El expositor principal tendrá 10 minutos para desarrollar su tesis. Los comentaristas tendrán 5 minutos para realizar comentarios a la ponencia central. Mediré el tiempo de todos, indicándoles cuando les resta 1 minuto para que concluyan. Sin más, le voy a pedir a nuestro presidente, don Tomás Regalado, que inicie nuestra sesión de hoy.
Muchas gracias, Beatriz, y muy buenas tardes para todos los de este hemisferio. Buenas noches para Javier allá en Europa y todos los que están conectados en el continente europeo y en el resto del mundo. Hace varios domingos, haciendo un recuerdo de una famosa canción de Julio Iglesias, el régimen tropezó con la misma piedra. Y es que cometió el mismo error que cometió en julio del 2021, porque pensaba que las cosas iban a salir mucho mejor de lo que salieron. No apagaron totalmente la internet y esto nos permitió ver una serie de videos sumamente interesantes de colegios electorales vacíos, de casi ninguno de estos colegios a través del país con cola, a pesar de que allí se vota, no hay votación adelantada, se vota en un día, se permite que firmen las boletas algunas personas que están impedidas. Para eso mandan a las famosas brigadas Tum Tum de los niños pioneros a tocar puertas. Y como decía Beatrice, matemáticamente es imposible que en ese tiempo hayan votado lo que el régimen dice es un patrón electoral de más de 8 millones de personas. Desgraciadamente, la prensa mundial ha aceptado esto como una elección. Y la Asamblea Nacional del Poder Popular fue electa por una minoría de la minoría. Ellos mismos dijeron que 10% de los que acudieron habían echado a perder las boletas o simplemente las habían dejado en blanco. Se calcula como es lo que estiman personas que sí estaban allí contabilizando los votos, o que la abstención fue más de un 50%, y es porque los cubanos ya se han negado a creer de que eso ni es asamblea, ni tiene poder, ni mucho menos es popular. Hoy vamos a desmarcar lo que el régimen ha tratado de enseñarle al mundo, que es una elección con participación del pueblo. Nuestros presentadores hoy son de lujo porque tienen la experiencia, los detalles y el conocimiento de Cuba para decirles a todos ustedes la verdad de lo que pasó aquel domingo. Bienvenidos a este foro. Agradeciendo al señor presidente su intervención, voy ahora a pedirle o a ceder el derecho de palabra a don Javier Larrondo, que es el presidente de... Perdón. Perdón. Tenemos primero al orador central, que es don Carlos Sánchez Berzaín, que va a disertar sobre el tema dictadura electoralista. Don Carlos Sánchez Berzaín es el director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Gracias. Gracias, Beatriz. Gracias a todos los concurrentes. La idea de fijar un marco de referencia sobre lo que es la dictadura electoralista viene del concepto que desde hace varios años vengo manejando y que define la dictadura electoralista como el régimen que concentra el poder absoluto en un jefe o en un grupo u organización, reprime los derechos humanos y las libertades individuales e impone y manipula eventos electorales en los cuales el pueblo vota pero no elige. Una dictadura electoralista se puede resumir en la frase que es donde el pueblo es forzado a votar pero no tiene capacidad de elegir. O sea que eso que llaman elecciones en dictadura no es otra cosa que un acto más de violación de los derechos humanos y de marcado ejercicio del terrorismo de Estado, porque el régimen dictatorial que no respeta la libertad, que no respeta la vida, que tiene presos políticos, que tiene exiliados políticos, que tiene tortura y que tiene persecución permanente, obliga al pueblo a ir a las urnas
para usar eso como un mecanismo de propaganda sobre una narrativa falsificada y decir que tiene respaldo popular. Hace unos minutos me visitó aquí en el Inter-American Institute for Democracy un abogado de La Habana recién llegado, que acaba de dejar Cuba. Y yo le pregunté cuál era el porcentaje que él creía que tenía de respaldo popular el régimen cubano. Y me dijo nadie. No es ni el 1 ni el 10%, nadie. Porque nadie está contento con eso que es un régimen que se impone por la fuerza. Y esa realidad objetiva se reproduce en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, donde estas dictaduras del socialismo del siglo XXI, bajo la jefatura de Cuba, han producido crisis humanitarias en Cuba y Venezuela, crisis sociales, económicas y políticas en Nicaragua y Bolivia, son productores de miseria, inseguridad y corruptela. ¿Y por qué hacen elecciones? Ellos no tienen necesidad de hacer aquello, sí tienen. Tienen el permanente problema de la ilegitimidad. Tienen el permanente problema de la ilegalidad, que es la bastardía, o sea, la condición absolutamente inaceptable de la manera como detentan el poder. Porque las dictaduras no son otra cosa que crimen organizado. Tienen que cometer delitos todos los días para sostenerse en el poder. Desde el delito de amenaza, el delito de toma de presos, la corrupción, el narcoestado, la difusión de noticias falsas. Y en el hecho específico de lo que es la celebración de esto que llaman elecciones, con premeditación y alevosía hemos visto cómo en las denominadas elecciones parlamentarias 2023 de Cuba se han cometido delitos flagrantes de violación a la libertad, suplantación de la voluntad, falsedad material y falsedad ideológica, manipulación de los números, uso de los instrumentos falsificados, difusión de noticias falsas, extorsiones de todo tipo, privaciones graves de libertad física, persecución de la colectividad, delitos que incluso son delitos de lesa humanidad. Entonces, cuando se hace eso para simular un resultado, eso está más allá del concepto de fraude electoral, porque fraude electoral se comete en democracia. En dictadura lo que se cometen son crímenes de lesa humanidad. Y para eso dos apuntes teóricos, básicos. Para elegir el elemento esencial es la libertad. Y donde no hay libertad no se puede elegir, pero hay también otro elemento esencial. Elegir quiere decir escoger o preferir a alguien, y cuando tienes un solo candidato para cada puesto, como hace la dictadura cubana, ¿de qué elección estamos hablando? Eso queda totalmente destrozado por el elemento esencial de la democracia que está proclamado por la Carta Democrática Interamericana, que dice que es un elemento esencial la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía del pueblo, sufragio universal secreto. Ninguno de esos elementos se da en dictadura, porque además manipulan el padrón electoral. Los conceptos de dictadura y elecciones son conceptos totalmente antagónicos. Dictadura es crimen y elección es libertad. Por eso es que este foro de hoy día es absolutamente importante, donde concurren periodistas, analistas, luchadores por la libertad, politólogos, profesionales, todos cubanos, y dos oradores desde Cuba, para mostrarnos nada más cuán mentira es esto de las elecciones en dictadura y para reforzar este principio que hemos establecido y en el que insistiremos, que las dictaduras electoralistas son los escenarios donde el pueblo vota pero no elige, y donde las dictaduras presentan prueba flagrante de la comisión de nuevos delitos. Porque lo que hacen con los pueblos, llevándolos a votar para después falsificar un resultado, construir una narrativa falsa y a partir de eso tratar de darse algún tipo de legitimación, no es sino la certificación de crímenes de lesa humanidad y de crímenes comunes que cometen a diario bajo el sistema de terrorismo de Estado que ejerce la dictadura de Cuba y las dictaduras satélites de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Gracias. Agradecemos al doctor
Carlos Sánchez Berzaín su intervención de marco. Y vamos a darle el derecho de palabra a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders International, que con áreas de especialización son gestión, marketing y televentas, telemarketing, negocios digitales y procesos de transformación analógica en la era digital. Es un empresario, un emprendedor y un defensor a ultranza de los derechos de los prisioneros políticos en el mundo. Gracias. Gracias, Beatriz. Espero que se me oiga bien. Magnífica exposición la de Carlos. Efectivamente, totalmente de acuerdo con todo. Y yo voy a tocar algunos temas que precisamente ahora con el examen periódico universal hemos enviado a Naciones Unidas, entre muchísimos. Hemos enviado 10 temáticas que abarcan un montón de temas y en una de ellas había unos párrafos hablando precisamente del sistema electoral, que es un chiste, porque no es electoral, porque efectivamente, como ha dicho Carlos, no se elige, porque la raíz latina de elegir es escoger, legere, escoger. No puede haber el acto de escoger si no tienes opciones que escoger. Pero bueno, decir que la Constitución de la República de Cuba señala en su artículo 5 que se declara al Partido Comunista de Cuba como la única fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Esta definición establece, por tanto, un poder supraconstitucional a dicha Constitución. Es decir, ya no estamos hablando de una Constitución, que ha motivado que la doctrina académica señale su naturaleza, por ejemplo, irregular, e incluso la señale como antitipo de la Constitución, de constituciones, a la de la República de Cuba. Y otras con estas características, las socialistas, que tenían todas el mismo patrón. En tanto que subordina la soberanía popular de los ciudadanos y el poder público en su totalidad a los designios del Partido Comunista de Cuba, cuya definición y protocolos no forman parte, y esa es la segunda parte, no forman parte de la Constitución, no son susceptibles de cambios, por tanto, por parte del pueblo. El artículo 153 de la Ley 127, la Ley Electoral, establece textualmente que las comisiones de candidaturas se integran por representantes de la Central de Trabajadores de Cuba, de los Comités de Defensa de la Revolución, de la Federación de Mujeres Cubanas, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y de la Federación Estudiantil Universitaria y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, designados por las direcciones nacionales, provinciales y municipales respectivas. Esto es lo que dice la ley. Las entidades mencionadas forman parte de las organizaciones de masas, que de masas no tienen nada, son organizaciones estatales del partido en el poder. Y al respecto, el artículo 14 de la Constitución, además, establece que las mismas, las organizaciones supuestamente llamadas de masas, que hoy en día más que de masas son de pocas gentes y de muy malas gentes, se incorporan a las tareas, como dice la Constitución, se incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista, siendo estas partes medulares del brazo político-social del Partido Comunista. O sea, estamos hablando que los que eligen son los del Partido Comunista, ¿vale? Y está clarísimo. Bien, a través de las comisiones de candidaturas, las organizaciones de masas proponen, aprueban y definen a los candidatos de entre ellas, para la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado y demás órganos electivos de la República de Cuba. Por ende, los delegados a la Asamblea Nacional del Poder Popular pertenecen o no pueden ser sino fieles seguidores de la dirección del Partido Comunista de Cuba para el correcto y efectivo ejercicio de su cargo, lo que tanto en la teoría como en la práctica significa la imposibilidad de que ningún disidente político, ninguna persona que opine distinto del Partido Comunista de Cuba, pueda formar parte del poder legislativo de Cuba. Es imposible, sustrayendo al pueblo cubano de toda opción de cambio por las vías democráticas, ¿no? Resulta igualmente preocupante que en la práctica, además, las embajadas y sedes diplomáticas de Cuba en el exterior no disponen ni gestionan
la posibilidad de voto de los cubanos residentes en el exterior, ni siquiera para los que cumplen con los requisitos legales de participar en los procesos electorales. De manera que deberían ser muchos más. De manera complementaria, resulta que a tenor del artículo 109, incisos G y J de la Constitución de la República de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular elige al presidente y a los demás integrantes del Consejo Electoral Nacional y tiene la facultad de revocarlos. De esta forma, el partido que controla de facto la Asamblea Nacional también controla a través de esta y de forma directa y de las organizaciones de masas todo el proceso electoral, garantizando que en cada elección se conserve el control absoluto sobre la Asamblea y, por ende, una vez cada X años, vuelta a empezar, ¿verdad? Y, por ende, sobre todos los funcionarios, organismos y facultades que dependen o rinden cuentas a esta. A través de la Asamblea Nacional, del Poder Popular y de las organizaciones de masas, el Partido Comunista ejerce funciones legislativas, ejecutivas, administrativas, judiciales e ideológicas. Esto supone, en la práctica y en la teoría del sistema político cubano, el partido, por tanto, detenta facultades omnímodas. ¿Y qué medidas a tomar? Y estas son algunas de las medidas que hemos propuesto en el examen periódico universal, que son interesantes y veremos que son de calado. La mejor medida a tomar para un caso totalitario como el del Partido Comunista de Cuba es que ese partido pierda el poder a manos del pueblo. Los funcionarios o los mismos mandatarios, como pasó con Gorbachev, en cierto modo, pero si se tratase de hablar de medidas para que aquello pudiera ir dando visos de cambio, una agenda de cambios paulatina podría ser esta. Por ejemplo, reformar la Constitución de la República en lo concerniente al sistema político, suprimiendo los artículos 4, 5, 6, reformando los artículos 109 y 229, para empezar, de manera que sean suprimidas del marco constitucional las facultades supraconstitucionales y supraestatales que el Partido Comunista de Cuba tiene sobre todo el Estado y la sociedad. Lo segundo sería reformar la Constitución y la ley electoral en lo concerniente a la conformación y funcionamiento del Consejo Electoral Nacional y las comisiones de candidaturas, de manera que se limite la influencia directa del gobierno y del Partido Comunista en los comicios. También habría que reformar las normas electorales en muchos aspectos, pero también para permitir la participación de los ciudadanos cubanos y los nacidos en Cuba, por incluir a todos, que residan fuera de Cuba. Reformar también la Constitución y la ley electoral para permitir la inscripción y participación en el sufragio activo de todos otros partidos y candidatos fuera de los afiliados al comunista de Cuba y sus organizaciones. Don Javier, le queda un minuto. Sí. Perfecto. Y permitir, por supuesto, la participación de observadores internacionales en los procesos electorales, porque lo de este año efectivamente ha sido una pantomima. Es decir, temas troncales, ¿verdad? Pero temas muy troncales. Por ello vuelvo a lo mismo de antes. Mucho me temo que todos estos cambios no son viables dentro del entramado político actual de Cuba y es más probable augurar un cambio interno de otras maneras, quizá más precipitado y quizá dentro del propio régimen, porque aún no hay dos alternativas para ese pueblo. Es decir, no hay una oposición que tenga las mínimas oportunidades de ganar la simpatía de las masas y plantear una alternativa, evidentemente porque les torturan, maltratan, hostigan, encarcelan y amenazan, día tras día hasta que consiguen que uno por uno, salvo excepciones heroicas, salgan del país. Bueno, pues en la última elección a la Asamblea, un chiste. 470 candidatos para 470 puestos. No había alternativa. Por tanto, lo que decía Carlos, no era una elección porque no había posibilidad de escoger. La raíz de la palabra elección viene de legere, del latín, y es escoger. Y ahí no se escoge. Entonces, bueno, pues no quiero entretenerme más, pero bueno, decir y corroborar que efectivamente estamos ante una pantomima que no se le puede llamar elecciones, sino se le puede llamar voto coactivo de una estructura criminal para decirle a los tontos que quieran escuchar eso que han hecho unas elecciones. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a don Javier Lerrondo, el presidente de Prisoners Defenders, su intervención. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Darcy Borrero Batista, periodista del diario Las Américas. Cubre los sucesos que acaecen en Cuba y en particular
el desarrollo de la economía y los niveles de bienestar del pueblo. Es una trotamundos y una poeta que piensa que es preferible ver a Yellow que a cualquier presidente de nuestra región. Es autora de varios libros que incluyen La Operación Pedro Pan, aniversario 60 años, El adiós a la esperanza. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, comienzo con esta frase de que soy de la generación que empezó a abstenerse en Cuba. Apelamos hoy a la nomenclatura de dictadura electoralista que versa justamente sobre el régimen que concentra el poder absoluto en un jefe o un grupo u organización, reprime los derechos humanos y las libertades individuales e impone y manipula eventos electorales en los que el pueblo vota pero no elige. Y remarquemos, como hemos venido haciendo esta tarde, la última sentencia: el pueblo vota pero no elige. Mi generación y otras tantas en Cuba hemos asistido por años a procesos de esta clase en los que la experiencia misma de la votación da cuenta de restricciones a las libertades individuales. Hemos tenido que lidiar con una propaganda a todos los niveles, desde la escuela hasta los centros de trabajo y fundamentalmente en el entorno de residencia, que no se limita al entorno, sino que llega a violar la privacidad cuando usted no acude a las urnas. Entonces tendrá en su puerta a un enviado del CDR, Comité de Defensa de la Revolución, para quienes no estén familiarizados con el término, presionando para que usted vaya a votar de una vez. Esto se llena de sentido con las palabras del articulista Moisés Naim en El País, cuando enuncia que quienes no gozan de legitimidad real tienen que contentarse con la artificial y espuria legitimidad que les dan las elecciones amañadas. En el caso cubano, ni siquiera se trata de amañar, sino de repetir una escena con montaje predeterminado del que participan niños pioneros a modo de guardianes que, llevándose el pulgar a la frente, dicen: votó. Lo que se vio en imágenes el domingo 26 de marzo de 2023 en las votaciones para renovar las asambleas provinciales del Poder Popular fueron colegios electorales desiertos, más allá del performance de una mujer vestida de novia que, según los medios oficialistas, habría ido a votar por los candidatos a diputados antes de emitir los otros votos en el altar. Voces de la ciudadanía se alzaron para advertir la falta de correspondencia entre las imágenes de las urnas vacías y los datos de los que presumió el Consejo Electoral Nacional cuando hizo público que supuestamente la votación inició con un parte de 8.120.072 electores y culminó con un parte actualizado de 8.129.321 electores, aproximadamente 9.000 electores más. Del total de boletas depositadas en las urnas, según los datos del régimen, fueron válidas 5.565.640, el 90.28%. Luego dicen que en blanco fue el 6%, anuladas 3.50%, votos por todos 4 millones y un poco más, y votos selectivos 1 millón. Y bueno, ahora voy a referirme justamente a esta cuestión del voto selectivo y el voto unido. Aun cuando la ciudadanía descree los datos oficiales, un análisis del periodista mexicano Gerardo Arreola expone que la tendencia en esas votaciones es un agudo contraste con la época de resultados aparentemente apabullantes, cercanos al 100%, que todavía se registraban hace 2 décadas. El articulista sostiene que los resultados oficiales de la elección del domingo 26 confirman una creciente expresión de crítica y pluralismo en la sociedad, aún dentro de los estrechos límites del sistema. Si se atiende al presupuesto de que la votación siempre ha sido para ratificar las propuestas del gobierno y el Partido Comunista, lo que se mide, como apunta Manuel Cuesta Morúa, y lo dirá tal vez esta tarde, es la participación, y tradicionalmente han sido de entre el 94 y el 99%. Seguimos con que estos son datos oficiales manipulados, obviamente. La primera vez que comenzó a quebrarse esa participación fue con la abstención del 10% en 1992, apenas un año antes de que mi generación emergiera. Una de las reacciones de la dirigencia cubana a la crisis que sobrevino tras el derrumbe del socialismo soviético
a principios de los años 90, había sido la creación de un nuevo modelo electoral. Entre las variantes adoptadas en 1991, en las listas para la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ciudadano podía votar por uno, por varios o por todos los candidatos de una circunscripción o no hacerlo por ninguno. Con los que nacimos después del 92, sin embargo, vino un progresivo decrecimiento de la participación, lo que habría llevado a Castro, en una reunión con candidatos en febrero de 1993, a promover que el ciudadano no ejerciera la mínima capacidad de selección y a pedir, en cambio, que el voto fuera por igual para todos los aspirantes. Queríamos una estrategia correcta y encontramos la estrategia correcta con el concepto de voto unido, decía él, y bueno, ampliaba mucho más en esta retórica recurrente a la que solía acudir. Lo que buscan los autócratas, en palabras de Moisés Naim, es el pasajero aroma democrático del que les impregna una elección popular, siempre y cuando su victoria esté garantizada. Y lo extraño, remata, es que a pesar de que dentro y fuera del país la gente sabe que la elección es una farsa, los autócratas siguen montando estas obras de teatro electoral que simulan una elección democrática. Eso sí, cada vez con menos bufones que les aplaudan. Gracias. Muy bien, y siguiendo con nuestro programa, vamos ahora a darle el derecho, vamos a tener con nosotros, gracias a la magia del internet, al señor Iván García Quintero. Iván García Quintero es uno de los más destacados opositores al régimen de Cuba, que hoy nos acompaña para hacer un análisis profundo de este simulacro electoral, donde, como bien dice Carlos Sánchez Berzaín, el pueblo de Cuba vota pero no elige. Bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Iván García, soy periodista independiente desde 1997. He colaborado con varios medios en Europa y América, y desde el año 2012 escribo para Diario de las Américas. Hablar de las elecciones en Cuba es una abstracción, ¿no? 8 de cada 10 personas que usted conversa con ellas en las calles no creen en esta farsa, en esta pantomima. Incluso muchos yendo a votar, ¿no? Por una sencilla razón, el sistema el entramado del poder popular, que tiene parte desde un delegado de base, que es un mero tramitador de gestiones como, no sé, poner un bombillo en la esquina, en una farola de la esquina del barrio, cambiar la parada o pintar la fachada de una bodega, hasta el diputado de la Asamblea Nacional. No resuelven nada, no gestionan nada, es decir, no cumplen sus expectativas, y ellos por tanto no se sienten representados. Esa es una de las claves, entre tantas, ¿no? De por qué hay más de un 30%, el cifra oficial, para mí es alrededor de un 60 o 70% de personas que no creen en esta estructura, ¿no? Mira, el Parlamento cubano, que viene siendo para las analogías, ¿no?, muy distante, que viene siendo lo que es un Congreso en Estados Unidos, los diputados o senadores, bueno, no son profesionales, los nominan, digo, la mitad no son profesionales, pasan por un filtro donde el 50% los nomina el Estado, los domina el partido, los domina una comisión invisible, misteriosa, que nadie conoce, que son los que los nominan. Ellos tratan de buscar que haya representatividad, todo muy artificial, es decir, determinado número de negros y mestizos, determinado número de obreros, campesinos, deportistas, intelectuales, y la otra parte son los de siempre. Una cosa increíble, entre Raúl Castro, Ramiro, Machado Ventura, Guillermo García y otro más, son casi 500 años cuando tú sumas, ¿no?, la edad de esos diputados. Luego viene que la gente cada vez cree menos en este tipo de
de mecanismos, porque desde el año 1976, hace 47 años, no hay un proyecto, no hay una norma, no hay una ley, no hay un decreto que todos se aprueban por unanimidad. No hay uno, sí, la gente no se ve reflejado, el pueblo no se ve reflejado en los debates que se suelen tener ahí en este escenario. El domingo, las elecciones en realidad no fueron el domingo 26, pero la campaña comenzó 2 meses antes, con un barraje feroz de los medios, de informaciones, de manipulaciones, de propaganda, ¿no? Absurda, a esta pantomima, a este cargo electoral que ellos quieren vender como democracia, como un sistema electoral democrático. Y entonces, ya una semana antes, por ejemplo, nos trataron el régimen, trató de que no hubiera apagones, no hubieron apagones en Cuba, en toda la isla, o muy pocos, se minimizaron. Se abrieron ferias agropecuarias para vender productos del agro, plátanos, cosas así, a un precio un poco más bajo de los que se venden normalmente en los mercados agropecuarios, para tratar de acá con el Clásico Mundial también, con la actuación que tuvo la selección nacional. En el Clásico trataron de crear un estado de ánimo, de euforia, de fiesta, de festivo, pero desde luego la gente no se tragó ese cuento, ¿no? El horno no estaba para pasteles. La situación en Cuba, bueno, ustedes la conocen, desabastecimiento general, una inflación que no se ve la luz al final del túnel, salarios que son un chiste de mal gusto. Una persona normal no es masoquista, no va a votar o a apoyar a un grupo de funcionarios, a un sistema, a un gobierno que en estos 64, 63 años ni siquiera puede administrar bien el país. Ideología aparte, que si puedes creer o no en la democracia, si eres de izquierda o eres de derecha, es que no funcionan los servicios básicos, y punto. Y es por eso que la gente no cree en este tipo de estructura, ¿no? Varias organizaciones de la sociedad civil independiente cubana informaron que el sufragio del pasado 26 de marzo está considerado el más irregular de la historia, ¿no? Desde que estos se iniciaron en 1976. Incluso si diéramos como válidos las cifras que Alina Balseiro Gutiérrez, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, declara del padrón electoral, participó creo el 75.87%, pero de estos alrededor de un 31% se abstuvo, que está considerado la abstención más alta de este tipo de farsa electoral que se celebran desde 1959, y alrededor de un 10% anularon, entre votos anulados y votos en blanco, lo cual hace una suma de alrededor de 35, 36%. De los que votaron, también hay un dato que no se ha destacado mucho, que un 27% no votó por el voto unido. Luego, que es la propuesta del régimen, ¿no? Que votaran por todo, y que muchas personas, para una manera de demostrar su indiferencia, su descontento, pues votaban por diferentes delegados, no por todos, ¿no? También se puede considerar una forma de protesta. Desde mi punto de vista, viéndolo siempre desde una sociedad totalitaria como la que vivimos nosotros aquí en Cuba, yo creo que alrededor de un tercio de la población, que 1 de cada 3, vote en contra, se abstenga o no participe, yo creo que es un dato invaluable, ¿no? También hay que destacar otro dato no menos significativo, que también el Consejo Nacional Electoral borró de la lista alrededor de 270.000 o 180.000 personas del padrón electoral, según alegan, porque no estaban en el país, ¿no? Cosa que es ilegal, porque la ley aquí permite que los cubanos puedan estar fuera del país hasta 2 años, ¿no? Y se hizo evidentemente para reconfigurar el mapa electoral a favor del régimen.
Damos las gracias a don Iván García Quintero, periodista independiente cubano de formación autodidacta y autor de las crónicas sobre Cuba, que son publicadas en varios diarios del mundo, incluyendo el diario Las Américas. Vamos ahora a invitar a que nos comparta sus reflexiones a don Orlando Gutiérrez, que es escritor y portavoz del Directorio Democrático Cubano, miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana y es profesor invitado en la Universidad de Georgetown y en otros centros universitarios de Estados Unidos. Bienvenido. Gracias. En primer lugar, las gracias al Instituto Interamericano por la Democracia, a su presidente Tomás Regalado, a Carlos Berzaín, a Beatriz por invitarme a hablar en este foro sobre un tema clave. Y quiero aprovechar la oportunidad no solamente de agradecerle la invitación, sino de compartir con un panel tan excelente como esto. Y sobre todo a Iván García Quintero y a Manuel Cuesta Morúa, que con gran valor y aún mayor talento, desde dentro de Cuba valientemente se enfrentan a ese régimen todos los días. A Iván no lo conozco personalmente, pero leo sus artículos, de los cuales siempre aprendo. Y a Manuel Cuesta Morúa me une una amistad de muchos años y un diálogo y un intercambio que hemos sostenido todos estos años sobre cómo vemos las cosas y nuestro pensamiento. Yo quisiera en esta ponencia, en este panel tan importante, que ha sido una gran idea tener un panel sobre esto, hablar brevemente de dónde estamos y hablar de hacia dónde debemos ir. En primer lugar, lo que ocurrió el domingo con esta farsa electoral es una victoria contundente de la ciudadanía cubana. Según los cálculos más conservadores, hasta un 50% de los supuestos electores cubanos rehusaron participar en esta farsa. Para mí hay una continuidad entre el 11 de julio de 2021 y lo que pasó con el boicot a la farsa electoral. Y esta continuidad se manifiesta de manera orgánica en un movimiento popular. Es decir, la resistencia cubana, después de décadas de lucha, y una de las grandes mentiras sobre Cuba es que no ha habido una resistencia constante contra el castrismo. La ha habido, innegablemente la ha habido, con explosiones populares periódicamente contra la represión del régimen. Pero a raíz del 11 de julio de 2021 ya ese movimiento de resistencia se convirtió en parte visible, en parte constante del espacio público. Salió de los subterráneos y se expresa y se continúa expresando, y yo veo una continuidad directa entre el 11 de julio y lo que pasó con el boicot a la farsa electoral. Veo un momento clave en el cual hay un gran sentido de unidad en la resistencia cubana. Quiero saludar a los cientos de activistas que tuvieron el valor de diferentes partes de Cuba en un país tan represivo, con más de 1.500 presos políticos, con 137 mujeres presas por defender la libertad y la dignidad de sus hijos y de su familia. Tuvieron el valor de proclamarse públicamente a favor del boicot. Esta idea de boicotear, de no asistir, prendió como una llamarada dentro del pueblo de Cuba. Y la resistencia fuera de Cuba coincidió en respaldar ese llamado de todas las maneras que pudo. Yo creo que este año ha sido un año en el cual la resistencia cubana ha demostrado que mantiene el momentum, sea en el juego de pelota, sea en la victoria de que ese régimen permanezca en la lista de Estado terrorista del Departamento de Estado, sea en lo que pasó en Tampa cuando se descubrió las tareas estas conspirativas de la embajadora castrista en el país, etcétera, etcétera. Hay una resistencia en movimiento, tiene el momentum. No es un movimiento clásico, vertical, organizado con un poder central, porque la seguridad del Estado se ha hecho experta en romper ese tipo de movimiento. No, es un movimiento autóctono, que nace del profundo descontento del pueblo, del deseo del pueblo de ser libre, de tener vida y de tener patria. Patria y vida, por eso el lema es tan importante. Y este movimiento seguirá teniendo más y más expresiones de rechazo a esa tiranía. El boicot para mí ha sido uno contundente. Pero por eso es importante, ya que este movimiento es un movimiento orgánico, es un movimiento horizontal, que tiene múltiples iniciativas en una misma dirección, estar muy claros hacia dónde vamos. Yo creo que el único camino claro, el mandato que tiene la resistencia del pueblo, es la plena devolución de las libertades y derechos al pueblo de Cuba.
Yo sé que para muchos que han disfrutado de libertad y democracia están viendo esto parece lenguaje de kindergarten. Cuba lleva demasiado tiempo bajo dictadura y tiranía. Es el único país latinoamericano con un régimen totalitario de primera generación debidamente constituido. Es más, esto que ellos llaman constitución no es una constitución. El mismo Javier lo señalaba en su presentación. Es un modelo de control totalitario. Porque yo recuerdo Arturo Uslar Pietri, gran pensador. Él señalaba que ninguna dictadura latinoamericana había roto con el modelo republicano. La tiranía castrista sí rompió con el modelo republicano. Dejó de ser referencia para esa dictadura. Y la Constitución o los papeles que ellos han creado para justificar el hecho de su existencia, todos responden a una lógica totalitaria. No vamos a ir por el camino de la total devolución de las libertades y derechos del pueblo de Cuba tratando de trabajar con una constitución que no tiene esa premisa. El camino de la devolución completa de las libertades y derechos del pueblo de Cuba sin ningún tipo de filtro, creer en el cubano y en la capacidad del cubano de decidir, pasa por el regreso a la raíz. Cuba tiene una bella historia constitucional. Los próceres cubanos arriesgaron la muerte para reunirse en asamblea constituyente. Jamás se declaró una dictadura en la manigua redentora en la guerra contra España. Y las constituciones cubanas de 1901, de 1934, del 35 y finalmente la del 40 son modelos de constitución democrática. Hay otra tradición cubana más corta, la constitución del 28, que intentaba crear muy levemente un Estado con más aspectos autoritarios. O los estatutos de Dolores del año 52, que ahí sí se ve ya la idea de crear una configuración autoritaria para el régimen, para el gobierno de los cubanos. Y finalmente la de 76. Esos son experimentos fallidos. Y lo que tienen en común, al menos la de 52 y la 76, lo que tienen en común es una frase que tenemos que borrar de nuestra historia jurídica y de nuestra realidad política. La revolución es fuente de derecho. La revolución no es fuente de derecho. Ningún acto político es fuente de derecho. La Revolución Americana no se le ocurrió decir que era fuente de derecho. La fuente de derecho está en la creación y en la naturaleza humana. Es más, si vamos a nuestras constituciones, al igual que en la Constitución Americana, y si queréis más atrás los 10 mandamientos, no hay una lista de derechos. Porque se asume que los derechos están inherentes en la persona humana, que el cubano tiene el derecho a decidir. Lo tiene por naturaleza como ser humano, creado por Dios, y lo tiene como parte de su historia, de su identidad. Cuba nace como Estado para proteger los derechos de los cubanos. Primero vienen los derechos de los cubanos. Primero viene la existencia de Cuba como nación. Nación concebida en el derecho. Y fíjense que cada una de las 4 constituciones de la manigua tenía el nombre taíno. Ese camino al derecho natural, que es como se llama, al respeto al derecho natural, es el camino lógico y sensato para los cubanos. Es más, en esta lucha por terminar con este régimen, que va a requerir de un esfuerzo aún superior a todo el que hemos hecho a través de estos 64 años y que va a costar mucho en vidas humanas, lo único noble, lo único lógico es luchar por ese regreso del respeto del gobierno, el que sea, a ese derecho natural. El gobierno se organiza como delegado de ese derecho y para proteger esos derechos. La Constitución, la Constitución es la expresión escrita, formal, de esa organización del Estado para que el Estado no interrumpa los derechos de la ciudadanía, para que no los merme, sino lo ayude a consolidarlo y a expandirlo. Es con ese ánimo, es con esa visión de regresar a nuestra raíz, saltándose al futuro, con el fundamento de respetar el derecho natural, de respetar la libertad individual de los cubanos como único camino lógico de recuperar a Cuba, que hago esta presentación. Y sobre todo recordando lo siguiente, nos ha demostrado el estudio de las transiciones, y me voy a extender un poquito más, nos ha demostrado el estudio de las transiciones que los primeros 2 años de una transición afectan los próximos 30 años de la República. En esos primeros 2 años, esta nación nuestra que tanto ha sufrido y que tanto revés ha tenido en su lucha por organizarse democráticamente, tiene que tener conceptos claros, sencillos, reales, para poder reconstruirse. La reconstrucción de Cuba será tremenda si el fundamento es clave, si el fundamento es firme. Y ese fundamento es el derecho natural. Por eso termino diciendo que ante la dictadura electoralista del totalitarismo, nosotros tenemos que propugnar la refundación de la República Constitucional. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos su participación.
Y vamos ahora a invitar a nuestro último expositor, antes de que le demos la palabra a Ileana Labastida para hacer las conclusiones, a Manuel Cuesta Murúa, que se trata de uno de los personajes más importantes de la lucha contra el régimen cubano. Es el opositor político más importante del país. Estudió Historia, Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de La Habana. En 1991 se incorporó al Grupo Corriente Socialista Cubana y en 1996 fue nombrado secretario general. En el 2002 fundó el Arco Progresista, una organización que une a los grupos socialdemócratas en Cuba y en el extranjero. Una de las iniciativas del Arco Progresista es Otro 18, que apoyó a candidatos independientes en el 2018. Además, ha recibido el premio Reinhardt del Instituto Woodrow Wilson de los Estados Unidos. Bienvenido, don Manuel Cuesta Murúa. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a este foro. Y comienzo rápido, sé que el tiempo es corto y es importante la conversación más que la exposición que uno puede hacer. Permítanme ser, tal y como lo es el régimen cubano, permítanme ser a mí disruptivo. Creo que se le da un beneficio al gobierno cuando se habla, tratándose del tema de la representación, de cómo se eligen o no a los supuestos representantes populares. Creo que se le da un beneficio al hablar al régimen en términos electorales. Se dice cada vez por interlocutores internacionales, por personas que intercambian, sobre todo por los medios. Hubo aquí un periódico que sin ninguna crítica, siquiera sin ponerlo en duda, o sea que los periodistas siempre dicen supuesto, según, supuestamente, alegadamente, esos son los términos que usan los periodistas cuando profesionalmente quieren poner en duda determinado acontecimiento, determinado evento o determinado comentario. Aquí hubo una prensa que publicó sin crítica y sin los supuestos la cifra que dio el gobierno. Después el gobierno la arregló para hacer quedar mal al periodismo en este sentido. Por eso es interesante lo que hicieron muchos periodistas en este 26M. La mayoría no publicaron las cifras que dio el gobierno. Entre otras cosas porque el proceso fue, a todas luces, fue un proceso fraudulento. Hay organizaciones observadoras que están prontas a emitir un informe de cómo se comportó el 26M en Cuba y que va a demostrar, a mi modo de ver, va a demostrar exactamente qué fue lo que pasó ese día. Ciertamente no estamos en una democracia liberal, ciertamente no estamos tampoco en una democracia iliberal. Es por eso que yo siempre trato de conversar con amigos y de mantener una interlocución en relación al sistema político cubano para sacarle lo de ley electoral, sistema electoral, que son los términos con los que la comunidad internacional, sobre todo los cubanos, se entiende. En realidad, como decía una de las campañas más animadas en las redes, en Cuba se vota pero no se elige. Y esto no es cualquier diferencia. Nosotros estamos trabajando por dar lo que sería la expresión específica del sistema político en Cuba, el sistema para determinar la representación. Y ya a algunos le estamos llamando sistema de votación ratificatoria, sobre todo cuando se trata de los niveles superiores del Estado. Ahí se ratifica, y eso fue lo que sucedió este 26M, con la diferencia muy importante de que un régimen más o menos que utiliza los mecanismos plebiscitarios para tratar de legitimarse, se da cuenta de que ya las mayorías están rechazando un sistema político que no les representa,
por un lado, y que mucho menos satisface sus necesidades fundamentales y básicas. Por eso la abstención ha sido la tendencia fundamental en este sistema de votación ratificatoria, que no sistema electoral, donde la gente está demostrando justamente que queremos otra cosa. Queremos una democracia representativa, auténtica, donde hayan elecciones libres y pluralistas. Con ese pluralismo con el que se está expresando ya la sociedad cubana desde el 2013 para marcar una tendencia hasta ahora, en 2023. Son 10 años sostenidos en que la sociedad cubana ha mutado, ha cambiado y está demandando básicamente esto: elecciones libres, pluralistas, democráticas. Y en eso estamos trabajando una serie de organizaciones. Desde De Frente, que es una nueva plataforma que integra muchas organizaciones de dentro y fuera de Cuba, tenemos una estrategia y una campaña básica para conectarnos con las tendencias mayoritarias de la sociedad cubana y buscar que en Cuba exista, se establezca, se dé un sistema pluralista con elecciones libres, democráticas, populares y realmente participativas, en las que de algún modo se establezcan las bases y la plataforma para lo que es siempre necesario: profundizar la democracia con mucha más democracia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, fueron las palabras de Manuel Cuesta Murúa, el opositor más importante al régimen de La Habana. Desde La Habana, con coraje y con tenacidad, él es una de las personas que aglutina en torno a sí el disenso y la lucha contra el régimen cubano. Muchas gracias. Vamos ahora a darle la bienvenida a una mujer muy especial, que es la directora del Diario de las Américas. Se trata de Iriana Labastida. Iriana Labastida es periodista destacada en el sur de la Florida, graduada de la Universidad de La Habana y directora del Diario de las Américas, institución que hoy copatrocina con nosotros este programa. Bienvenida. Muchas gracias, Beatrice. Muchas gracias al Instituto por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Saludos a todos los que nos siguen a través de todos los canales de YouTube, las redes sociales, a todos los que observan este importante foro el cual saludamos la iniciativa del Instituto Interamericano para la Democracia haber organizado. Sin habernoslo propuesto, cuando Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo de ese instituto, nos compartió la idea de realizar un foro acerca de la farsa electoral que tuvo lugar en Cuba el 26 de marzo pasado, sin que fuese pensado así, terminamos proponiéndole entre los ponentes a 3 cubanos de generaciones diferentes, que han sido testigos en su experiencia de vida de distintos momentos en el devenir de la realidad cubana y por ello han presenciado etapas en las que el régimen ha intentado camuflar su sistema totalitario y criminal, como se ha definido aquí, con métodos que pertenecen a las sociedades democráticas. Hago una pausa y explico que me refiero solamente a estos 3 cubanos, porque en el caso de Orlando, que también lo es, tuvo la suerte, el hecho de ser un exiliado no es una suerte, pero sí nos ha permitido a quienes nos exiliamos en un momento determinado de la vida conocer la libertad, como no así le ha sucedido a quienes viven aún en Cuba, y en el caso de Darcy, comenzó a tener esa posibilidad de conocer la libertad hace muy poco, porque como ustedes ven es una muchacha bien joven y hace solo unos 3 años que vive en los Estados Unidos. Por eso me refiero específicamente a estos 3 cubanos. Darcy Borrero, que nació en fecha muy posterior a los años en que, gracias a la existencia de un sistema de países socialistas, el régimen cubano aún conseguía ocultar parte de su incapacidad. Iván García, nacido a mediados de los 60, cuando aún los padres esperanzados en un futuro para Cuba se enfocaban en la instrucción académica de los hijos. Y Manuel Cuesta Murúa, historiador, académico de profesión, nacido un poco antes que Darcy e Iván, pero también formado con el enfoque de servir socialmente para edificar una mejor sociedad, o al menos
eso versaba durante mucho tiempo el discurso oficial del régimen. Lo cierto es que transcurridas más de 6 décadas, estos cubanos, pertenecientes a 3 generaciones diferentes, no han tenido nunca la oportunidad de asistir a un verdadero proceso electoral y no han experimentado jamás la posibilidad de que en absoluta libertad pueda sentirse la necesidad de decidir por quienes consideran deben ser representados. Como ya expliqué antes, en el caso de Darcy, una vez que ella tenga el tiempo debido aquí en Estados Unidos y transcurra todo el proceso que le corresponde para asumir la ciudadanía de este país, tener ese privilegio, el día que lo consiga, tal y como me ocurrió a mí y en su momento a Orlando, podrá conocer lo que es la libertad. Para quienes no han vivido privados de ella, no saben lo que significa, pero ciertamente es un privilegio que uno disfruta cuando ha crecido sin él. Hay 3 ideas importantes que he extraído de las presentaciones de cada uno de ellos. Darcy Borrero nos dice: la primera vez que comenzó a quebrarse la participación en Cuba fue en 1992 con la abstención del 10%, apenas un año antes que mi generación emergiera. Iván García afirma: hablar de elecciones en Cuba es una abstracción. 8 de cada 10 personas a las que se les pregunta no creen en esa farsa. Por su parte, el académico Cuesta Morúa precisa en su intervención cómo debe definirse lo que rige en Cuba y que el régimen intenta identificar como proceso electoral. Según él lo precisa, en Cuba lo que hay es un sistema de votación ratificatoria. ¿Qué es lo que se ratifica? Pues el poder único del Partido Comunista, que es el único permitido y es quien sostiene las bases de ese sistema totalitario y criminal en el que viven sumidos los cubanos, en el que los electores acuden a las urnas, pero por supuesto que no eligen nada porque no se les ofrece la opción de elegir. Es decir, aún ni siquiera quienes acuden a las urnas y no se cuentan en las filas del abstencionismo, que como vimos fue bastante alto, no se pueden incluir en una cifra que alguien con un grado mínimo de responsabilidad social pueda afirmar haya elegido nada. En Cuba, además de que la nación disgregada en la diáspora, aún aquellos que mantienen su estatus legal en el país, no cuentan con la posibilidad de decidir, los que residen allí, y ya sea por simulación o compromiso, acuden a las urnas. Todos y cada uno de ellos saben que no cuentan con la posibilidad, aunque asistan a votar, de elegir. Hay un dato significativo que así lo constata. Según las estadísticas de los 470 diputados que integran lo que en Cuba se identifica como Parlamento, es decir, la Asamblea Nacional, Miguel Díaz-Canel, la persona que por designación y mecanismo de sucesión encabeza en estos momentos el gobierno, según el resultado de los votos válidos en este reciente proceso, ocupa el lugar 137 de los votados. Es decir, ni siquiera bajo las presiones que la gente vota, ocupa un lugar que pudiéramos decir promedio en el resultado de ese ejercicio que estamos llamando aquí farsa electoral, tal y como amerita que se defina. Asimismo, los primeros secretarios del partido en las provincias, según las estadísticas publicadas por medios independientes, fueron los menos votados en este resultado. Es decir, nunca mejor empleado el término de dictadura electoralista para definir lo que ocurre en ese país, que continúa siendo centro de operaciones y modelo de los demás sistemas dictatoriales de la región, y que por tanto amerita de nuestra atención y nuestro tiempo para denunciarlo y desmontar toda su falacia ante el mundo. Buenas tardes. Agradecemos a Eliana Labastida sus conclusiones y con estas palabras cerramos este foro. Los invitamos el próximo 12 de abril a acompañarnos en un foro sobre la situación de la penetración del crimen organizado transnacional en la región centroamericana. Buenas tardes.